Norma Internacional de Contabilidad NIC 17. El objetivo de esta norma es de prescribir para arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. El alcance de esta norma será aplicable en la contabilización de todos los tipos de arrendamientos que sean distintos de los, por ejemplo, de los de acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Acuerdos de licencia para temas tales como películas, grabaciones, un video de obras de teatro, manuscritos, patentes y derecho de autor. Sin embargo, esta norma no será aplicable como base para la medición de propiedades mantenidas por arrendatarios en el caso de que se contabilicen como propiedades de inversión. Propiedades de inversión suministradas por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo. Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41, agricultura, mantenidos por arrendatarios según un contrato de arrendamiento. Definiciones de la NIC 17. Los siguientes términos se usan en esta norma, con los significados que a continuación se especifican. Un arrendamiento es un acuerdo porque el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas. El derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Un arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. Un arrendamiento operativo es cualquier acuerdo, el arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Un arrendamiento no cancelable es un arrendamiento que solo es revocable. Por ejemplo, si ocurriese alguna contingencia remota con el permiso del arrendador. Si el arrendatario realiza un nuevo arrendamiento para que el mismo activo u otro equivalente con el mismo arrendador. Si el arrendatario pagase una cantidad adicional, tal como al inicio del arrendamiento, la continuación de este queda asegurada con razonable certeza. El inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en la que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. En esta fecha se clasificará el arrendamiento como operativo o como financiero, y en el caso de tratarse de un arrendamiento financiero se determinarán los importes que se reconocerán al comienzo del plazo del arrendamiento. Al comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado. El plazo del arrendamiento es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, o con o sin pago adicional. Siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitare tal opción. Pagos mínimos por el arrendamiento. Son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento, incluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costos de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente más reducido que el valor razonable del mismo en el momento en que la opción sea ejercitable, de forma que al inicio del arrendamiento se puede prever con razonable certeza que la opción será ejercitada, los pagos mínimos del arrendamiento comprendan tanto los pagos mínimos a satisfacer en el plazo del arrendamiento hasta la fecha esperada del ejercicio de la citada opción de compra, como el pago necesario para ejercitar esta opción de compra. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados debidamente informados a realizar una transacción libre. Vida económica es el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente por parte de uno o más usuarios.
Vida útil es el periodo de tiempo estimado que se extiende desde el inicio del plazo de arrendamiento, pero sin estar limitado por el plazo de arrendamiento. Clasificación de los arrendamientos. Se basa en el grado en que los riesgos y ventajas derivados de la propiedad del activo afectan al arrendador o el arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen pérdidas por capacidad ociosa u obsolencia tecnológica y variaciones en el desempeño debidas a cambios en las condiciones económicas. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. El arrendamiento como financiero son: el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza tal opción. Otros indicadores de situaciones que podrían llevar por sí solos en combinación con otros a arrendamiento como financiero. Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas. El arrendamiento operativo, como ya sabemos, es una clasificación del tipo de arrendamiento. Habíamos visto que existe arrendamiento financiero y operativo. En este caso, cuando se lo considera un arrendamiento operativo, es cuando no se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un ejemplo práctico: cuando exista transferencia de la propiedad de un activo al término del arrendamiento por un pago igual al valor razonable al momento de la operación, es decir, que al momento de la compra-venta se realice un pago acorde al estándar o precio que se maneja en el mercado local. O por otro lado, puede existir pagos contingentes donde el arrendatario no asume riesgos y ventajas. Cuando se incluyen terrenos y construcciones, la entidad deberá evaluar la clasificación por separado, ya sea por arrendamiento financiero u operativo. Si no se puede clasificar por separado, se tomará como referencia la proporción del valor razonable de cada bien. Si los pagos por arrendamiento no pueden repartirse de forma fiable entre estos dos componentes, todo el arrendamiento se lo clasificará como financiero o por defecto como operativo. Como resumen de esta explicación, se puede decir que hay que tener en cuenta el efecto o la esencia sobre la forma, es decir, la esencia de la transacción que se está negociando mediante este arrendamiento. Ahora, ¿cuándo no será necesario medir por separado los componentes? Es única y exclusivamente cuando se aplique o se establezcan las condiciones de la NIC 40, que habla de las propiedades de inversión. Aquí tenemos una pequeña explicación gráfica que consiste en la aplicación de la NIC 40. Es cuando una propiedad, cuando el dueño del bien, ya sea una persona natural o jurídica, que en este caso es el arrendador, decide que tales bienes no los va a usar en su giro normal del negocio y los pone en arrendamiento. Al realizar este tipo de consideración, debe reconocerse como una propiedad de inversión para el dueño del bien. Este bien negociado o arrendado se lo entrega a otra persona natural o jurídica, que en este caso actúa como el arrendatario, que es el que va a hacer uso del bien. En contraprestación del servicio de arrendamiento, se le dará un pago. Conveniencias de arrendar versus comprar. Si se decide arrendar, no es necesario disponer de ahorros, solo del dinero para pagar el valor del arrendamiento mensual, mientras que para comprar se requiere de una fuerte suma de dinero. El monto total de las cuotas de arrendamiento pueden ser registrados como un gasto, por lo que disminuye el monto de impuestos a ser cancelados al cierre del ejercicio.
mientras que tendrá que realizar desembolsos de dinero por impuestos si decide efectuar la compra. Los gastos por mantenimiento generalmente corren a cargo del dueño. Arrendar es una opción flexible cuando no se piensa mantener el bien por mucho tiempo, mientras que al comprar se tiene el uso y el usufructo del bien. Ley de arrendamiento mercantil. El Consejo Supremo de Gobierno considera, primeramente, que es necesario modernizar las normas relativas al arrendamiento. Segundo, que el uso de bienes, principalmente maquinarias y equipos, tiene relación directa con la productividad de la empresa. También nos dice que, especialmente para facilitar el uso de tales bienes, sin que recaiga sobre el usuario de la carga de la propiedad, la cual puede ser asumida por empresas que la afronten con todos sus riesgos, y que el arrendamiento de maquinarias y otros bienes evita a las empresas realizar inútiles inmovilizaciones de activos. A la par se les facilita el acceso a las innovaciones tecnológicas y les permite obtener mayores recursos financieros. En base a eso decreta que el artículo primero, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles tendrá carácter mercantil cuando se sujete a estos requisitos. En primero tenemos que el contrato debe ser por escrito y se inscriba en el libro de arrendamientos mercantiles, que al efecto llevará el registro mercantil con su respectivo cantón. El contrato contenga un plazo inicial forzoso para ambas partes, que la renta deberá pagarse durante el plazo forzoso, más el precio señalado a la opción de compra, de que se trata más adelante, excede el precio del arrendador adquirió el bien, o el monto de dicha renta no estará sometida a los límites establecidos para el inquilinato, cuando se trate de inmuebles. El arrendador tiene que ser propietario del bien arrendado. Al finalizar el plazo forzoso, el arrendatario tendrá los siguientes derechos alternativos. Primero, tendrá el derecho de la compra del bien por el precio acordado para la opción de compra o valor residual previsto en el contrato, y el que no sea inferior al 20% de las rentas devengadas. También prorrogar el contrato para un plazo adicional. Durante la prórroga la renta deberá ser inferior pactada originalmente, a menos que el contrato incluya mantenimiento, suministros de partes, asistencias u otros servicios. También recibir una parte inferior al valor residual del precio del que es bien sea concedido a un tercero. Por último, nos dice que también al recibir el arrendamiento mercantil del bien sustitutivo, al cual se apliquen las condiciones previstas en ese artículo. Ahí nos dice que el artículo 2 nos indica que el plazo forzoso en los contratos del arrendamiento mercantil de bienes inmuebles no podrá ser inferior a 5 años. Los demás bienes se entenderán que ha de coincidir con su plazo de vida útil. En el artículo 3 nos dice que los propietarios de bienes dados en arrendamientos mercantiles tendrán derecho a, si lo prefieren, a las normas generales o amortizar el bien en caso de plazo forzoso del contrato. Las utilidades originadas de esos bienes con posterioridad a su amortización se consideran ganancias ocasionales de capital. Cuando el artículo 4, cuando el arrendatario ejerza la opción de compra por el valor residual, se considera la base imponible para efectos del cálculo de los impuestos fiscales. Los artículos de la Ley de Reglamento Mercantil disponen: los derechos del arrendatario mercantil solo podrán ser transferidos con el consentimiento del arrendador. En caso que el arrendatario muera, dará el derecho al arrendador al declarar la terminación del contrato. En caso de suspensión de pagos o quiebra de quien tenga bienes tomados en arrendamiento mercantil, el arrendador podrá recuperarlos. Por consiguiente, dichos bienes no entrarán en la masa del concurso de acreedores ni podrán ser objeto de convenio. Cuando por causa de un contrato de arrendamiento mercantil el arrendador hubiera contraído un crédito externo, podrá estipularse que el pago de la renta se cumpla en esas divisas. No cabrá esta estipulación si el crédito externo no se encuentra autorizado por el Banco Central del Ecuador. Los préstamos hechos en el país por bancos o entidades financieras al arrendador destinados a operaciones de arrendamiento mercantil no estarán sometidos a límites relativos al capital social del arrendador. Es obligatorio que los bienes arrendados estén cubiertos por un seguro contra todo riesgo. Se autoriza a los bancos a invertir en acciones de compañías que se dediquen habitualmente al arrendamiento mercantil, hasta el 10% de su capital y reservas. Para dar arrendamiento mercantil financiero, se requerirá que la empresa tenga la especie de compañía anónima y cuente con la correspondiente autorización de la Superintendencia de Bancos. Ejercicio. Con fecha de 20 de diciembre del año 2013, la empresa La Perfecta suscribió un contrato de arrendamiento con Sears Oaks. Al finalizar el periodo del arrendamiento, el bien pasará a ser propiedad de Perfecta S.A.
El plazo de arrendamiento será 5 años. El valor del contrato 1.000.000. Pagaderos en cuotas anuales, fijas, vencidas y sucesivas de 200.000. Según peritos evaluadores, se estima que este bien tiene un valor razonable al inicio del arrendamiento de 600.000. El valor en libros de la maquinaria arrendada en los estados financieros del arrendador antes de que contabilizara el arrendamiento es de 598.122,43. La tasa implícita en el arrendamiento es del 20%. Se procede a realizar la tabla de amortización del bien arrendado. El siguiente paso es realizar el asiento contable, que representa el registro de la contratación del arrendamiento financiero, en la fecha en que comienza el plazo del arrendamiento. La cuenta deudora, cuentas por cobrar y la acreedora, intereses no devengados.